Bienvenidos a Pulso Glocal. Pulso Glocal. Periodismo y gobernanza hiperlocal. Las 8 columnas de los principales periódicos de México. Gráficas y música amena. Bajo la conducción del periodista Hugo Augusto. Desde Tonalá, Chiapas. Comenzamos. Pulso. Hola México y el mundo. Me da mucho gusto volverles a saludar. Hoy es martes 1 de septiembre de 2020, el inicio de un nuevo mes y próximos a concluir este terrible 2020. Les invito a revisar la información más relevante del día de hoy. Un día como hoy, de 1939, estalla la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Alemania a Polonia, sin previa declaración de guerra. Pasemos a ver la frase del día de Pulso Glocal. Ellos tenían el mismo reto que nosotros, decidir cómo colocar las palabras, cómo adverbiar el sufrimiento, cómo adjetivar la oscuridad y cómo puntuar la muerte. Plácid García Planas, editor y antiguo enviado especial a diversos frentes de guerra. Veamos qué nos tiene el gato encerrado. Pulso Glocal. La publicación a 8 columnas de los 10 principales periódicos impresos de México presenta primordialmente dos temas: la elección de la mesa directiva en la Cámara de Diputados y el segundo informe de gobierno, en ambos casos con 4 diarios. En el primero de ellos lo publican Crónica, La Razón, Reforma y La Jornada. Dan cuenta de las artimañas de Morena, PRI, PT y PRD para conformar la tercera fuerza política de los diputados y tener por turno la presidencia de la mesa directiva, la cual se ha vuelto muy codiciada. El PRI se hizo de 4 legisladores del PRD, mientras que el PT peleó con Morena el regreso de sus legisladores. En fin, en la segunda instancia, que fue la votación, perdió el PRI. En el segundo caso, el del segundo informe de gobierno, lo destacan El Financiero, El Economista y Excelsior. Empieza a acuñarse la expresión doble crisis, incluso por parte del mismo mandatario, mientras que la evaluación sobre López Obrador se mide con la recuperación económica y de empleo, según los analistas. El Economista presenta una encuesta con la recuperación económica, presenta una encuesta de Mitofsky, en que López Obrador mantiene 54% de popularidad. En otros temas, detienen a Gerardo Sosa Castellán, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y por último, indemnización a familias de mineros de Pasta de Conchos. En duda si se rescata los cuerpos de los enterrados. Pasemos ahora a ver la información por periódicos. Crónica. Baile de legisladores. Al PRI le faltan votos. A pesar de haber conseguido el reconocimiento como tercera fuerza política y con ello la posibilidad de presidir la mesa directiva, el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados no pasó la segunda aduana y se quedó a 25 votos de alcanzar la mayoría calificada, que corresponde a las 2/3 partes de los diputados presentes y que era necesario para presidir los trabajos de este último de año de la 64 legislatura. La razón. PT divide a Morena y frustra que PRI presida la Cámara de Diputados. Votan 278 a favor, 102 en contra y 64 se abstienen en propuesta de que la priista Dulce María Sauri dirija. El PRI sumó a 4 del PRD para ser la tercera fuerza. López Obrador descalifica maniobra para obtener cargos y pide respetar la ley. El petista Gerardo Fernández Noroña le dice que se equivoca. La decisión se lleva al plazo máximo. La reforma. Desairan en Morena línea del presidente. Una mayoría de legisladores de Morena, junto con un puñado del PT, desairaron el llamado de López Obrador de permitir que el PRI tuviera la presidencia en la Cámara de Diputados. 72 morenistas se opusieron y 63 se abstuvieron. Con esos 135 votos más 40 en contra por parte del PT, la planilla de la priista Dulce María Sauri no obtuvo mayoría calificada para ser electa. Además, 23 morenistas no se presentaron a sufragar. Así las cosas.
La jornada. Pese al chapulineo, Sauri no consigue presidir la Cámara. Se trata de un encabezado tendencioso por parte del diario. La elección de la presidencia de la mesa directiva en la Cámara de Diputados no se logró en los 3 últimos minutos de votación nominal, cuando en la bancada de Morena, 25 de sus integrantes modificaron el sentido de su decisión favorable a la plantilla que encabeza la priista Dulce María Sauri Rancho, y optaron por la abstención. Así, Laura Rojas del PAN se mantendrá en esa posición hasta el 5 de septiembre entrante. Pasemos ahora al panorama político, donde también hay 4 diarios a 8 columnas que coinciden. El Financiero, segundo informe, reto de enfrentar doble crisis. La actual administración llega a su segundo informe de gobierno en medio de la mayor crisis en casi un siglo, con severos impactos en los niveles de empleo, en los ingresos de los hogares y en actividad empresarial. Para los analistas, el informe es una buena oportunidad para que el presidente genere una lectura correcta de la situación actual y presente un panorama a futuro. López Obrador adelantó que el primer párrafo del informe es acerca sobre la corrupción. El Economista, números grises y popularidad exuberante. El presidente López Obrador llega a su segundo informe de gobierno con poco más de la mitad de la población a favor de su mandato, 54%. Y aunque es la tercera cifra más alta de los últimos 8 meses, también representa una disminución de 7.8 puntos porcentuales en relación con los datos presentados en agosto de 2019. Muestra de consulta Mitofsky en aprobación presidencial para El Economista. Excelsior, vamos saliendo de una crisis profunda. En la víspera del mensaje por su segundo informe de gobierno, el mandatario destacó que la estrategia federal contra la emergencia generada por el COVID-19 ha funcionado, y pese a las vidas que ha cobrado la enfermedad, no han faltado ni faltarán camas ni ventiladores para atender enfermos, y poco a poco vamos saliendo de esta pesadilla. Aseguró que hay indicadores que demuestran una recuperación en el empleo formal. La apreciación del peso frente al dólar y el hecho de que no se recurrió a endeudar al país más de lo que ya estaba son otros factores también que destacó el presidente. El Universal. AMLO arrecia campaña con informe de gobierno. Mauricio Merino, doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid, expresa que López Obrador es un presidente en campaña permanente y que sin duda es un mandatario al que la gente tiene simpatía no por sus obras, sino por 3 razones. La mayor parte de la gente tiene poco interés en política y cuando se le pregunta generalmente se pronuncia en favor del presidente. El medio a las circunstancias que vivimos y una campaña permanente con consignas y una narrativa de confrontación. El Sol de México. Cae el exrector de la Autónoma de Hidalgo. Autoridades federales detuvieron en Ciudad de México a Gerardo N., presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Se informó que el arresto es derivado de una investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero, también peculado, defraudación fiscal. Pasemos ahora al panorama social. Milenio, pasta de concho. Ofrece la 4T 3.7 millones de pesos por familia y un monumento. El gobierno federal ofreció a los deudos de los 65 mineros fallecidos en pasta de conchos una indemnización de 3.7 millones de pesos por familia, además de construir un monumento en la zona del accidente. Se reunieron familiares de las víctimas y el presidente López Obrador. La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, explicó que también está la opción de búsqueda y rescate de los cuerpos que quedaron sepultados desde 2006 en la mina, lo cual tiene un costo de 1.700 millones de pesos y que no excluye el pago de indemnización. Vayamos ahora a la imagen del día. Pulso local. Hay autocrítica. Magú de la jornada. Nos presenta una gráfica que está dando a conocer el mismísimo presidente López Obrador
con todo al alza. Seguridad, bienestar, salud, economía, felicidad, esa frase que tanto pronunció al principio de su mandato, pero también pandemia. En lo único que estamos a la baja, dice el presidente, es en la venta de cachitos de la rifa del avión presidencial. Buen humor de Magú, siempre filoso. Y como fondo musical, escuchamos a la banda de Nina Simone, The Best Part número 1. Y con esto llegamos al final de nuestra transmisión de hoy. Gracias por acompañarnos. Espero que nos veamos mañana. Esta fue una emisión más de Pulso Glocal. Periodismo y gobernanza hiperlocal. Bajo la conducción del periodista Hugo Augusto. Ahora cuentas con la información más relevante del día. Gracias por acompañarnos.